desde el primer segundo, deja esto claro en tu mente. El pasado no era solo extraño, era hostil, desproporcionado y profundamente errado. Si crees que ya has visto criaturas bizarras en documentales comunes, prepárate para desaprender todo lo que la ciencia catalogó y lo que prefiere no enfatizar. Revela un mundo donde las reglas actuales simplemente no se aplicaban. Un mundo en el que la propia noción de natural parece haber sido escrita por otra inteligencia. Hay fósiles que no causan solo curiosidad, sino incomodidad, estructuras óseas que parecen montajes, proporciones que desafían la biomecánica básica, criaturas que no deberían conseguir caminar, respirar o existir, y aún así existieron, algunas por miles, otras por millones de años. La pregunta que a nadie le gusta hacer es simple: si eso era normal en el pasado, ¿por qué hoy todo parece tan limitado? Imagina un planeta donde la naturaleza no tenía freno, donde herbívoros parecían monstruos mitológicos y depredadores recordaban errores de cálculo de la propia evolución. No estamos hablando de exageraciones artísticas o leyendas tribales, sino de restos reales, estudiados en laboratorio, guardados en cofres de museos y, curiosamente, casi nunca exhibidos al público común. La primera criatura de esta lista no parece salida de la biología, sino de un delirio. Un mamífero con garras curvas de casi 1 metro, postura erguida, dientes demasiado pequeños para justificar su tamaño y un cuerpo que parecía proyectado para algo que no sabemos nombrar. Durante décadas, científicos discutieron si cavaba, si luchaba, si recolectaba alimento o si hacía algo que simplemente ya no existe en nuestro mundo. Había también animales que parecían haber sido montados con piezas equivocadas, cabezas demasiado pequeñas para cuerpos colosales, columnas vertebrales que recuerdan puentes vivos, articulaciones que sugieren movimientos que ningún animal actual consigue reproducir. No es coincidencia que muchos de estos fósiles hayan sido inicialmente clasificados de forma errónea. El cerebro moderno rechaza lo que no consigue encajar. Algunas de estas criaturas tenían características que hoy asociamos a mundos separados: rasgos reptilianos en mamíferos, estructuras de aves en animales terrestres gigantes, sistemas respiratorios híbridos, como si la evolución estuviera experimentando, probando posibilidades, sin importarse con coherencia. Y entonces, de repente, todo eso desapareció. Lo más inquietante no es cuán extrañas eran estas criaturas, sino cuán rápido desaparecen del registro fósil. Capas geológicas enteras donde dominaban, seguidas por silencio. Ninguna transición suave, ninguna adaptación progresiva, solo ausencia, como si algo hubiera cerrado una fase entera de la vida en la Tierra. Hay fósiles tan bizarros que pasaron décadas olvidados en depósitos rotulados como anomalía, incompleto o difícil de interpretar. Cuando finalmente fueron reanalizados con tecnología moderna, revelaron algo perturbador. No eran excepciones. Eran parte de un patrón que no encaja en el guión evolutivo tradicional. Y aquí surge la pregunta que transforma curiosidad en inquietud. Ansí, estas criaturas vivieron, prosperaron y dominaron ecosistemas enteros. ¿Qué exactamente ocurrió con el mundo que permitía que ellas existieran? ¿El planeta cambió? ¿La atmósfera cambió? ¿O algo o alguien interfirió en ese sistema? Porque a medida que avanzamos en esta lista, una cosa queda clara: estas criaturas no parecen solo extintas. Parecen fuera de lugar, como si pertenecieran a una versión de la Tierra que fue borrada, no lentamente, sino de forma abrupta, casi quirúrgica. Entonces, continúa conmigo.
porque a partir de aquí, la extrañeza deja de ser curiosidad científica y comienza a aparecer un error histórico no resuelto. Hay criaturas extintas que no solo desafían explicaciones, sino que avergüenzan las explicaciones existentes. Una de ellas poseía un cráneo alargado de forma antinatural, con cavidades internas que no servían para masticación, visión o audición. Durante décadas, nadie supo decir para qué servía aquello. Hoy, algunos investigadores admiten en voz baja, tal vez no servía para nada que conozcamos. Tal vez fuera una función perdida, ligada a un ambiente que ya no existe. Otro animal parecía violar un principio básico de la biología. En cuanto mayor era el cuerpo, más lento el metabolismo. Y aún así, sus huesos muestran señales de crecimiento rápido, casi explosivo. No era un gigante lento, era un coloso activo. Esto plantea una pregunta incómoda. ¿Qué ofrecía ese mundo para sostener criaturas tan energéticamente imposibles? Existieron herbívoros con sistemas defensivos más complejos que los de depredadores modernos. Blindajes óseos articulados, colas que funcionaban como armas de impacto, espinas posicionadas con precisión casi estratégica. No parecen adaptaciones aleatorias. Parecen respuestas a amenazas que ya no existen. Menos amenazas demasiado grandes para sobrevivir hasta hoy. Algunos fósiles revelan algo aún más perturbador, señales de estrés ambiental crónico, huesos con microfracturas cicatrizadas, deformaciones simétricas, patrones de crecimiento interrumpidos y retomados varias veces. Esto sugiere un mundo inestable, sujeto a cambios bruscos y recurrente. No un evento aislado, sino un planeta en crisis constante. Hay criaturas marinas extintas que parecen haber sido diseñadas para profundidades que hoy no sostendrían vida compleja. Sus ojos eran demasiado grandes, sus sistemas sensoriales excesivos, como si el océano antiguo fuera más oscuro, más profundo o más peligroso. Y cuando estas especies desaparecen, el océano nunca vuelve a ser el mismo. Uno de los descubrimientos más ignorados involucra animales que poseían dientes donde no deberían tenerlos, estructuras semejantes a dentición en regiones del cuerpo, asociadas hoy solo a protección o sustentación. Esto no es solo extraño, esto indica funciones desconocidas, tal vez comportamientos que desaparecieron junto con el propio ambiente. Hay fósiles que muestran marcas de interacción violenta entre especies gigantescas, pero sin señales claras de depredación. No eran ataques para comer. Eran enfrentamientos, disputas territoriales entre seres de proporciones absurdas, como si el planeta tuviera espacio y recursos suficientes para sostener conflictos entre titanes. Y entonces existen las criaturas que parecen inacabadas, como si fueran versiones intermedias de algo mayor, más complejo, que nunca llegó a existir, o que existió y fue borrado antes de dejar registros completos. La evolución, en estos casos, no parece una línea, parece un borrador interrumpido. Cuanto más estas criaturas son estudiadas en conjunto, más difícil se vuelve ignorar el patrón. Pertenecen a un mundo más extremo, más intenso y más permisivo. Un mundo donde los límites eran otros, donde la vida se atrevía más y pagaba un precio alto por ello. Y la pregunta inevitable comienza a resonar. ¿Estas criaturas desaparecieron porque fallaron o porque el propio escenario donde actuaban fue desmontado? Porque si el ambiente desaparece, hasta los gigantes se convierten en fantasmas. Entonces, llegamos al punto en el que la extrañeza deja de ser biológica y pasa a ser existencial, porque algunas criaturas extintas
no parecen solo productos de un ambiente diferente. Parecen vestigios de una lógica del mundo que ya no existe, como si la propia realidad hubiera operado bajo otras reglas y nosotros estuviéramos analizando restos de un sistema cerrado a la fuerza. Hay fósiles que revelan patrones de crecimiento en capas abruptas, como si el tiempo hubiera acelerado y desacelerado repetidamente. No años, no siglos, sino ciclos irregulares que no coinciden con ningún modelo climático clásico. Estas criaturas crecieron en un mundo inestable, casi pulsante, como si la Tierra estuviera en constante reajuste, probando sus propios límites. Algunas especies presentaban órganos redundantes, no vestigiales, sino plenamente funcionales, duplicados, dos sistemas de defensa, múltiples estructuras sensoriales, reservas biológicas exageradas. Esto no es economía evolutiva, esto es preparación. Preparación para escenarios extremos que hoy simplemente ya no existen. Existieron criaturas que, por su anatomía, deberían haber sido raras, pero aparecen en abundancia en el registro fósil. Esto indica un ambiente increíblemente favorable, casi indulgente con los excesos. Un mundo donde el tamaño no era un problema, donde la energía no era escasa, donde la vida podía darse el lujo de ser absurda. Lo más inquietante surge cuando comparamos estos seres con la fauna actual. No hubo sustitución equivalente, no surgieron versiones menores, adaptadas, refinadas. Hubo un corte, una reducción drástica de posibilidades, como si, después de cierto punto, la vida hubiera sido obligada a volverse más modesta, más contenida, casi obediente. Algunas de estas criaturas coexistieron con los primeros humanos y desaparecieron poco después. No todas, no al mismo tiempo, pero lo suficiente como para plantear una cuestión incómoda. ¿Llegamos nosotros al mundo al final de una era, o fuimos parte de su cierre? No por fuerza, sino por desequilibrio. Hay marcas en huesos gigantes que no corresponden a depredadores conocidos ni a herramientas humanas clásicas. Cortes demasiado limpios para dientes, demasiado profundos para cuchillas primitivas. Esto no prueba nada aisladamente, pero, sumado al resto, crea un ruido imposible de ignorar. El pasado, al contrario de lo que nos enseñaron, no parece simple ni lineal. Parece más rico, más caótico y más peligroso. Estas criaturas no son solo curiosidades, son evidencias de que el mundo ya operó en un nivel de intensidad que hoy no soportaría. Tal vez por eso estas historias sean suavizadas, fragmentadas, diluidas en nombres técnicos y exposiciones silenciosas, porque aceptar que la Tierra ya fue un lugar de excesos monstruosos es aceptar que la estabilidad actual es frágil, atemporal, condicional, y si estas criaturas parecen falsas, così caricaturescaus, es porque nuestro referente fue encogido. Somos los habitantes de un mundo reducido, mirando sombras de una era donde la vida no conocía límites hasta que algo, en algún momento, decidió imponer uno. Gracias por mirar. Y ahora, YouTube está recomendando 2 videos exclusivamente para ti. Estoy seguro de que también te van a gustar. Haz clic y mira otro video de nuestro canal.